Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. ¡Hola! Hoy nos adentramos en un tema que estoy segura preocupa a muchos padres la educación financiera de nuestros hijos. Y para ello vamos a analizar el libro Despierta el genio financiero de tus hijos, de Robert Kiyosaki. ¿Lo conoces? Claro, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, un libro que se ha vuelto un clásico para cualquiera que busca mejorar su relación con el dinero. Exactamente. En este libro Kiyosaki se centra en una pregunta que seguro muchos padres se hacen. ¿Es suficiente con que nuestros hijos estudien mucho para tener éxito en la vida? Buena pregunta. ¿O hay algo más que deberíamos enseñarles? De hecho, el autor lanza una pregunta bastante provocativa. ¿Por qué muchos estudiantes brillantes terminan trabajando para aquellos que sacaban notas mediocres? Es una pregunta que da que pensar sin duda. El libro nos invita a cuestionarnos si el sistema educativo actual, con su enfoque en lo académico y la burocracia, realmente prepara a los jóvenes para los desafíos financieros del mundo real. Totalmente. Para ilustrar esta idea, Kiyosaki utiliza una analogía muy interesante, la del cuento del traje nuevo del emperador. Ah, sí. ¿La recuerdo? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Donde nadie se atreve a decir que el emperador está desnudo. Exacto. Pues Kiyosaki sugiere que quizás estamos ignorando habilidades cruciales para el éxito como la inteligencia financiera. Totalmente. Al igual que en el cuento donde nadie se atreve a decir que el emperador está desnudo, Kiyosaki sugiere que quizás estamos ignorando habilidades cruciales para el éxito como la inteligencia financiera. Y es aquí donde entra en juego el concepto del emprendimiento. El libro menciona una investigación del Dr. Frank Luntz que revela que el 80% de los estadounidenses desearían ser dueños de su propio negocio. Una barbaridad, ¿verdad? Lo que nos dice es que hay un gran deseo de independencia, de ser tu propio jefe. Sin embargo, a muchos les frena el miedo al fracaso. Un miedo que precisamente se podría superar con una buena educación financiera. Kiyosaki hace una distinción, y me parece muy importante, entre dos tipos de capitalistas: el capitalista tradicional y el capitalista gerencial. ¿Podrías explicarnos un poco más esta diferencia? Claro, el capitalista gerencial, aunque tenga un alto cargo y un buen salario, en una gran empresa en el fondo, sigue siendo un empleado. El verdadero capitalista, el emprendedor, es el que crea empresas y genera empleos. Es el que construye algo desde cero. Entiendo. Y muchos estudiantes brillantes con esa mentalidad de sacar buenas notas para conseguir un buen trabajo, terminan siendo, como dice Kiyosaki, capitalistas gerenciales, trabajando para aquellos que quizá no fueron tan brillantes en la escuela, pero que tuvieron el empuje para crear sus propios negocios. Es curioso cómo se da la vuelta a la tortilla, ¿no? Sí, es un fenómeno interesante. Y lamentablemente la imagen del capitalista a menudo se ve distorsionada por las acciones de algunos capitalistas gerenciales, especialmente durante las crisis económicas. ¿Recuerdas el caso de Hostess Brands? Sí, claro. Los ejecutivos recibieron indemnizaciones millonarias mientras miles de empleados perdían sus trabajos. Sí, me acuerdo. Casos como este contribuyen a la percepción negativa que muchos tienen del capitalismo, pero a la imagen real del capitalismo. Kiyosaki nos invita a reflexionar sobre esto. Exacto. No debemos confundir la ambición y el deseo de éxito con la avaricia y el egoísmo. Hay muchos emprendedores que no solo buscan enriquecerse, sino que también generan empleo y aportan valor a la sociedad. Cierto. Y todo esto nos lleva al contexto actual, a esta nueva depresión de la que habla Kiyosaki. El autor identifica varias causas como la impresión descontrolada de dinero, el endeudamiento masivo, la dependencia de los subsidios del gobierno, el desempleo juvenil. Menudo panorama. Son desafíos complejos que afectarán a las futuras generaciones y ahí es donde la educación financiera se vuelve aún más crucial. Los jóvenes necesitan herramientas para navegar por este panorama económico tan incierto y para ello deben comprender cómo funciona el dinero, cómo invertir, cómo crear y gestionar sus propios activos. Si no, lo van a tener muy difícil. En el libro Kiyosaki nos habla de las 10 ventajas de la educación financiera. Claro, no vamos a enumerarlas todas ahora, pero me gustaría que nos centráramos en alguna que te parezca especialmente relevante. Hay muchas que son importantes, pero si tuviera que elegir una, destacaría la ventaja de entender el lenguaje del dinero, de no tenerle miedo de verlo como una herramienta para construir un futuro sólido. Muchos problemas financieros vienen de la falta de comprensión de cómo funciona el dinero. Si desde pequeños aprendemos a gestionarlo con inteligencia, podemos evitar muchos dolores de cabeza en el futuro. Esa es una gran ventaja, sin duda. Y hablando de ventajas, Kiyosaki propone una idea que me ha llamado mucho la atención, la de convertirte en tu propia Fed. ¿Qué quiere decir con esto? Nos anima a imprimir billetes en casa. No se refiere a eso, claro. Es una metáfora. Kiyosaki usa el término Fed en referencia a la Reserva Federal de Estados Unidos, la entidad que controla la emisión del dólar.
Su idea es que los individuos podemos aprender a generar riqueza a través de la inversión inteligente y la creación de activos. Es decir, que no dependamos del sistema tradicional para construir nuestro futuro financiero, ¿no? Exactamente, Kiyosaki nos invita a replantearnos nuestra relación con el dinero, a dejar de verlo como algo que se gana trabajando para otros y empezar a considerarlo una herramienta para construir nuestro propio futuro. Y para eso la educación financiera es la clave. No se trata solo de aprender a ahorrar o a gastar menos, sino de desarrollar una mentalidad emprendedora, de ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Eso es. Y de entender que la riqueza no es solo cuestión de suerte, sino de educación, de esfuerzo, de inteligencia financiera. Totalmente de acuerdo. Y este mensaje es especialmente relevante en el contexto actual, donde los jóvenes se enfrentan a un panorama económico lleno de incertidumbres. La nueva depresión, como la llama Kiyosaki, presenta retos sin precedentes y la educación financiera se vuelve más necesaria que nunca para superarlos con éxito. Tienes toda la razón, y en este sentido, Despierta el genio financiero de tus hijos es mucho más que un simple libro sobre finanzas. Es una guía para preparar a las futuras generaciones para un mundo que exige nuevas habilidades, una nueva mentalidad, una nueva forma de relacionarse con el dinero. ¿Es una llamada a la acción para los padres? Kiyosaki nos recuerda que somos los primeros y más importantes maestros de nuestros hijos y que tenemos la responsabilidad de brindarles las herramientas que necesitan para triunfar en la vida. No se trata solo de asegurarles una buena educación académica, sino de despertar su genio financiero, de cultivar su mentalidad emprendedora, de darles las claves para que construyan un futuro sólido y próspero. Absolutamente. Este libro nos invita a reflexionar sobre el legado que queremos dejar a nuestros hijos. Un legado de deudas y dependencia o un legado de independencia financiera y éxito emprendedor. Esa es la pregunta clave. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Y Kiyosaki nos ofrece algunas respuestas en su libro. No se limita a criticar el sistema educativo, sino que propone alternativas. Por ejemplo, habla de la universidad para capitalistas, donde los jóvenes podrían aprender las habilidades necesarias para crear negocios, invertir con inteligencia y generar riqueza. Es una universidad para capitalistas. Suena interesante. ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, imagínate una universidad donde, en lugar de centrarse solo en las asignaturas tradicionales, se enseñara a pensar como un emprendedor, a identificar oportunidades, a gestionar el riesgo. Eso sí que sería un cambio radical. En lugar de formar a los jóvenes para ser empleados, se les darían las herramientas para crear sus propios negocios, generar empleo, ser los motores de la economía. Es una idea que da mucho que pensar. Sin duda. Y Kiyosaki incluso propone una idea aún más audaz: convertirte en tu propia fe. Convertirte en tu propia Fed. Eso suena intrigante, pero no estoy segura de entenderlo del todo. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro, Kiyosaki utiliza el término Fed en referencia a la Reserva Federal de Estados Unidos, la entidad que controla la emisión de la moneda. Su idea es que los individuos podemos aprender a imprimir nuestro propio dinero, no literalmente, por supuesto. ¿Entiendes una metáfora? Exactamente. Se refiere a generar riqueza a través de la inversión inteligente y la creación de activos. En lugar de depender de un salario, podemos crear nuestras propias fuentes de ingresos. Es una idea muy poderosa. Romper con la dependencia del sistema y tomar el control de nuestras propias finanzas. Eso es, Kiyosaki nos invita a replantearnos nuestra relación con el dinero, a dejar de verlo como algo que se gana solo trabajando para otros y empezar a considerarlo una herramienta para construir nuestro propio futuro. Y para eso volvemos a la importancia de la educación financiera. Como decíamos antes, no se trata solo de aprender a ahorrar o a gastar menos, sino de desarrollar esa mentalidad emprendedora que nos permita ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Exacto. Y de comprender que la riqueza no es solo una cuestión de suerte, sino de educación, de esfuerzo, de inteligencia financiera. Totalmente de acuerdo. Y eso me lleva a otra idea interesante que plantea Kiyosaki en el libro. Habla de la escalera corporativa y cómo muchos jóvenes son educados para escalar en una empresa buscando ascensos y aumentos de salario. Pero él propone que consideremos la posibilidad de crear nuestra propia escalera, nuestra propia empresa, nuestro propio camino hacia el éxito. Me gusta esa analogía de la escalera. Es muy visual y nos ayuda a entender que no tenemos por qué limitarnos a seguir el camino tradicional. Podemos ser los arquitectos de nuestro propio destino financiero. Y la educación financiera en este sentido sería como la brújula que nos guía en ese camino. Exacto. Y para construir esa escalera, para ser emprendedores exitosos, no podemos tenerle miedo al fracaso. Kiyosaki nos anima a verlo como una oportunidad para aprender y mejorar. Totalmente. El fracaso es parte del proceso de aprendizaje. Lo importante es no rendirse a aprender de los errores y seguir adelante. Y no conformarnos con la mediocridad. ¿Verdad? Aspirar a la grandeza, a ser dueños de nuestro propio destino. Exactamente. Kiyosaki nos recuerda que el genio financiero no es un don con el que se nace, sino una habilidad que se puede desarrollar con dedicación, esfuerzo y perseverancia. Y que la mejor inversión que podemos hacer es en la educación financiera de nuestros hijos.
para que ellos también puedan despertar su genio financiero y construir un futuro lleno de posibilidades. Sin duda, es una inversión que les dará beneficios para toda la vida. Y, para terminar nuestra inversión de hoy, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Qué pasos podemos tomar para asegurar que nuestros hijos desarrollen la inteligencia financiera que necesitan para prosperar en el futuro? Es la pregunta clave. Y creo que el primer paso es tomar conciencia de la importancia de la educación financiera. No podemos delegar esta responsabilidad solo en las escuelas. Como padres tenemos un rol fundamental en la formación financiera de nuestros hijos. Totalmente de acuerdo. Pero a veces no sabemos ni por dónde empezar. ¿Qué podemos hacer en la práctica? Bueno, pues podemos empezar por hablar con ellos sobre el dinero. Explicarles cómo funciona, cómo se gana, cómo se gasta, cómo se invierte. Adaptando las explicaciones a su edad, por supuesto. Claro, no se trata de darles un curso de economía avanzada cuando todavía están aprendiendo a sumar. Pero sí podemos introducir estos conceptos poco a poco. Poco a poco. A través de juegos, de ejemplos cotidianos, de actividades que les resulten interesantes. Exacto. Y también podemos darles el ejemplo. Nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que les decimos. Es verdad. Si nosotros somos responsables con nuestras finanzas, si ahorramos, invertimos, si somos emprendedores, les estamos transmitiendo un mensaje muy poderoso. Es cierto. Las acciones hablan más que las palabras. Si ven que nos esforzamos por construir nuestro propio futuro financiero, ellos también querrán aprender a hacerlo. Y no olvidemos que la educación financiera no tiene por qué ser aburrida. Hay multitud de recursos disponibles para hacer que el aprendizaje sea estimulante y divertido para los niños. Juegos de mesa, libros, aplicaciones. Las opciones son infinitas. Lo importante es empezar pronto. Cuanto antes introduzcamos estos conceptos en la vida de nuestros hijos más preparados, estarán para enfrentarse a los desafíos del futuro. Sin duda, la educación financiera es un regalo invaluable que podemos darles. Es una inversión en su futuro, en su independencia, en su éxito. Y así con esta reflexión concluimos nuestra inversión en el mundo de la educación financiera para niños. Esperamos que te haya resultado útil y que te inspire a tomar acción. Recuerda que el futuro financiero de tus hijos está en gran medida en tus manos. Y que despertar su genio financiero es la mejor herencia que les puedes dejar. Hasta la próxima.